rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad y hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Vamos a dejar hasta ahí la porción, siéntese, por favor, hermano. Bueno, es una porción muy bella que ilustra de una forma poética el martirio o el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este tipo de porciones, hermanos, se distribuyen con uno o otro tipo de mensaje, pero siempre refiriéndose a lo que nuestro Señor Jesucristo ejecutaría en cuanto a nuestra salvación, en cuanto a su sacrificio. Hay detalles en todos los libros, o en la mayoría de ellos, hermano, de la Biblia, antiguotestamentariamente hablando. Dios transmitió un mensaje oculto para que nosotros, hermano, pudiéramos después entender el propósito de Jesucristo al venir a esta tierra. Salmos, desde el Génesis, Éxodo, todo es una sombra y figura de lo que habría de venir. Ahora, cuando estamos mirando esta porción de Isaías, es una escritura que tiene mínimo, hermano, 500 años, por ahí hacia alrededor, que se escribe, hermano, se redacta antes de que esto acontezca en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y el tema que hoy nos compete, hermano, habla acerca del juicio ilegal e injusto que sufrió Jesús. Vamos a ponerle como tema este título: el juicio ilegal e injusto que sufrió Jesús. Primero déjeme hablar un poco, hermano, acerca de la expresión que acá se narra. Hermano, en esta porción se habla de angustia, de aflicción de parte del Salvador nuestro. Se habla que Él es como un cordero que fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores. Enmudece y no abre su boca. Dice el verso 8 que leímos: por cárcel y por juicio fue quitado. Cuando nosotros vemos, hermano, el sistema judicial judío, para que nos entendamos un poco, hermano, y vayamos un poquito a lo que es las costumbres e historia de este pueblo, vamos a ver, hermano, que Dios ordena al pueblo judío que implemente una estructura judicial muy especial, muy en particular. Los judíos tienen de qué jactarse y se han orgullecido siempre, hermano, por ese sentido de equidad y justicia que tiene por causa de haber recibido esos mandatos de parte de Dios. Ellos fueron organizados en concilios foráneos y también en un concilio que se llevaba a cabo siempre en la capital o en Jerusalén. Pero los judíos, por ese sentido de justicia que tenían desde antaño, como dije, ¿verdad?, son con justa razón muy observados y de cierta manera reconocidos. Ellos tienen una base de justicia, hermano, que ha beneficiado, para que se dé una idea, a todo el mundo. El sentido de la justicia y jurisprudencia incluso de los Estados Unidos, hermano, encuentra sus raíces precisamente en el sistema judicial judaico, al igual que todos los sistemas del mundo que son equitativos. Amén. El sistema judío de jurisprudencia, de ley, de juicio, se basa sobre todo en un pasaje, bueno, en varios pasajes, pero para que nos demos una idea, esto de juicios o jueces y, hermano, gente que estará como observando el juicio y dictaminando si la persona es culpable o inocente. En cuanto a eso, dice Deuteronomio 16, 18 al 20, de esta manera: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades
se habla en otras partes, hermanos, del Antiguo Testamento, acerca de la importancia de los testigos, que cuando se cometió un crimen, llegaban a estos tribunales y eran juramentados de cierta manera muy peculiar, y bueno, era todo un sistema. Este es el estándar, lo que nosotros acabamos de leer en Deuteronomio 16-18, es el estándar o balance de Dios, hermano, para todo el sistema judicial de la tierra prácticamente. Si usted va a mirar a cualquier país, hay jueces y hay juzgados. Amén. Entonces, con ese propósito de impartir justicia, Dios establece estos jueces locales. Hay jueces, por ejemplo, en esta ciudad de Benayes, en la ciudad de Los Ángeles, en la ciudad de San Fernando, en todos los lugares. Ese es un modelo tomado del pueblo judío. Amén. Ahora, acá se trata en estos juzgados, hermano, o en estos juzgados, promover la equidad y no distorsionar la verdad, sin parcialidades y nunca aceptando sobornos. Eso debería de ser, pero como notamos, hermano, hay países donde, aunque está implantado eso, hay corrupción en gran escala. Entonces, los judíos, hermanos, perseguían justicia, y solamente justicia en su sistema original. Eso es lo que Dios, hermano, imparte e impone en su sistema judicial, con el fin, hermano, de vivir y poseer la tierra que Jehová Dios les daría. Ahora, cuando uno mira, hermano, la medida en cómo esta porción se fue aplicando y cómo la estructura judicial del pueblo judío se fue organizando, entonces, hermano, ahí vamos a mirar en diferentes porciones de la Biblia, hermano, para aplicar el Deuteronomio 16, cómo se tuvieron que organizar esas localidades de una forma muy peculiar. Por ejemplo, usted sabe que entre las familias o tribus había personas a las cuales se les conocía como cabezas de familia. A ellos se las consideraba como jefes de su familia, hermano. Entonces, ahí en regiones donde había más de 120 cabezas de familia, podía haber una sinagoga, amén, que formara un concilio o un consejo, y este consejo o concilio era el que se encargaba de juzgar en esa sinagoga. Vamos a decir, Jerusalén estaba en la capital, lógico, usted sabe, la capital, Jerusalén, hermano, pero había tal vez en Judea o en otra región lejana, otra tribu, y pues allá tenían que formar su concilio, como dije, ¿verdad?, su sinagoga, donde aquellos 120 cabezas de familia escogían de los ancianos del pueblo, de los más sabios, a 23 hombres. Entonces estos 23 hombres eran tomados, hermanos, y estos 23 hombres sabios entraban como jueces y jurados de todo tipo de asuntos políticos, asuntos morales, de todo tipo de juicios. A ellos les tocaba impartir juicio. 23 jurados, 23 personas con todo, y el que presidía, amén, con todo, y el hombre que presidía o era el presidente de ese concilio, consejo, hermano, que componía esa sinagoga. Ahora, siempre había votaciones. ¿Por qué 23? Porque usted mira que es un número impar, entonces nunca en las votaciones habría una igualdad, siempre habría un número máximo, así de que la sentencia se daría en base a lo que se votara con el número máximo. A este concilio se le conoce como el Sanedrín, amén, el Sanedrín. He estado peleando con esta palabra tantas veces que la leo uno, pero como digo, a veces se me lengua la traba. Se llama Sanedrín, amén. Este es un término hebreo, sí es un término hebreo que transliterado al griego
de apelación. Y si alguien, hermano, por ejemplo, no estaba de acuerdo en el juicio que se emitió en cierta tribu, en cierta región, y pues dice, no, yo apelo a esa decisión, podría ir ante este tipo de Sanedrín para hermano, pues bajo ciertas condiciones revisar su caso y dictaminar si continuaba la culpabilidad o era inocente. Entonces todos estos hombres que componían los Sanedrines, hermano, eran gente sabia, gente estudiada, gente elegida, mi hermano, por sus mejores, hombres, eran los mejores consejeros, eran incluso alumnos, hermanos, también se podían incluir en el Sanedrín porque ellos aprendían la ley de maestros de mucha reputación. Miramos, por ejemplo, a Pablo, que se crió a los pies de un gran maestro, Gamaliel. Entonces, estos hombres, hermanos, instruían a otros, entonces también a veces eran incluidos en este Sanedrín. Amén. Ahora, en términos de procedimiento legal, hermano, se garantizaba en estos juicios o en estos juzgados la protección de una persona. Se garantizaba proteger a una persona que se encontrara, hermano, bajo una persecución, ya fuera un criminal o no fuera un criminal. Usted sabe el tipo de ideología o palabras o lemas o, ¿qué puedo decir, hermano? Pensamiento que tiene un policía cuando lo agarra, lo toma y le dice, usted está bajo arresto y todo lo que usted hable será usado, puede ser usado en su contra. Pero también hay otro lema que dice que nadie es culpable hasta que se le compruebe. Amén. Entonces eso es un sospechoso solamente, pero hay que comprobarle que es realmente un delincuente. Y dependiendo, hermano, si se le comprueba o no se le comprueba, se dictaminará si merece una sentencia o no merece una sentencia. Entonces, estos juzgados, hermano, garantizan o garantizaban, hermano, a la persona que tendría un justo juicio. Y esto es lo correcto. Amén, hermano. Usted espera que todo juzgado, en todo juicio, usted, reciba justicia. ¿Cierto, hermano? Amén. Todos vamos a buscar justicia cuando vamos a un juzgado. Amén. Entonces, hay tres cosas, o casi cuatro cosas, que garantizaban, hermano, el procedimiento legal de las leyes y jurisprudencia. El primero, hermano, era que se tenía que hacer un juicio público. El segundo, hermano, que se garantizaba proporcionar una defensa. El tercero, que nadie podría ser culpable hasta que no se le comprobara. Y cuarto, hermano, tendría que haber un proceso especial para reafirmar sentencia. En otras palabras, hermano, voy despacio. Número uno, dije, ¿verdad? Un juicio público. Toda persona que era arrestada tenía la obligación, hermano, el gobierno, el Sanedrín, de hacer un juicio público. O sea, que nada se hacía a escondidas. Amén. No iba a haber ningún ensayo clandestino, ningún ensayo secreto, nada oculto. Todo iba a ser expuesto, abierto, nada iba a ser enmascarado. Entonces, así se protegía a la persona para que no se formulara por ahí alguna ejecución
mientras no se te compruebe, no puede hacer el juez nada. Pero viene un testigo, viene otro, y bueno, al último, hermano, se determina si eres o no culpable. Pero, hermano, nadie podía decir, este fue el, condenémoslo de una vez. No, tenía que ser todo el proceso comprobable con testigos y todo, que realmente el tipo era culpable. Amén. O sea, en otras palabras, hermano, tenía que llevarse el proceso de juicio y declararle culpable hasta su momento, hermano, donde ya quedaba todo concertado que sí había sido el ejecutor de dicho crimen. Cuarto, cuando se daba la sentencia, debería de haber un receso. Voy a ver lo que decían los judíos. Pongan atención. Y al tercer día, reafirmar la culpabilidad y proceder a la ejecución de la persona. Por ejemplo, una persona era sentenciada a muerte y la hallaba culpable. Entonces decían, merece la muerte. ¿Ok? Vamos al receso. Entonces no podían ahí mismo ejecutarlo. Tenían que pasar el resto de ese día, donde ya quedó sentenciado, hermano, sin tomar vino y en ayuno. Amén. Hay ciertas especificaciones en la Biblia, versos que se me pasaron a apuntar por ahí, pero tenían que ayunar, no tenían que embriagarse, ni nada de eso. Todo el siguiente día lo pasarían en ayuno y vendrían hasta el otro día, que sería el tercer día, y por más que fuera en la mañana, ya se contaba como el tercer día, llegaban entonces ya sobrios y conscientes, decían, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Culpable o no culpable? Culpable, apedreémoslo, matémoslo. Entonces ahí lo ejecutaban. ¿Por qué eso, hermano, de dar un espacio de tiempo para que las personas estuvieran bien conscientes de lo que iban a hacer? Amén. De a quién iban a ejecutar. Así que básicamente estas cosas, hermano, de juicio público eran, hermano, derechos de defensa, hermano, las evidencias de los testigos y, hermano, considerar con conciencia que estaba pasando, hermano, en esas circunstancias, situación. Por eso el motivo del ayuno se reafirmaba, hermano, el resultado de la condena. En otras palabras, para que me vaya entendiendo, hermano, había una cosa que también se le decía, oye, a ver, hermano, a los testigos, tanto como a de los que juzgaban, y les decían esto, ¿verdad? Bajo juramento, muy parecido a lo que hoy en día hacen los juzgados cuando llega usted a declarar y pone la mano en la Biblia. Voy a decir la verdad, nada más que la verdad y solo la verdad. Sí, lo juro, procede. Entonces hace una conciencia de que ante Dios y ante la autoridad civil está comprometiéndose a decir lo correcto, la verdad. Ahora, en antaño, lo que estaba oyendo, estudiando, hermano, un poco, es que también los judíos, cuando traían un testigo, o cuando estaban en el Sanedrín, hermano, ya conscientes de eso, les decían, hermano, este tipo de frases: ustedes deben de estar conscientes de lo que van a decir, porque la vida de esta persona depende de sus declaraciones y de sus decisiones que ustedes tomen. Lo que ustedes hagan va a repercutir en la vida de esta persona, y que juzgue Dios desde hoy. Amén. Que si ustedes, o sea, no son conscientes de esto, la sangre de Él va a caer sobre ustedes y Dios se las va a demandar. Al igual que Dios demandó la sangre de Abel sobre Caín, así que Dios demande la sangre de este tipo, así como de todos aquellos a los cuales Él pudiera procrear, y que Dios los haga a ustedes culpables de eso. Imagínense, hermano, la responsabilidad del juzgado. O sea, ellos eran, por eso la necesidad de ir paso a paso y estar bien seguros de que la persona, hermano, realmente era culpable, porque traían maldición a su vida si eran injustos. Por eso todo iba meticulosamente, mi hermano, elaborado. Era un sistema donde cualquiera, hermano, que era acusado injustamente podía decir, yo voy con el Sanedrín,
no podemos nosotros dejar de observar. En la época de nuestro Señor Jesucristo, se ejecutaría un juicio sobre de su persona, o sea, de nuestro Dios encarnado, donde el ambiente mismo sería controlado por las tinieblas. Sería lo que nuestro Señor Jesucristo llamó en cierta porción la hora de las tinieblas. En otras palabras, hermano, el comando de las fuerzas del mal, de las tinieblas mismas, hermanos, se desatarían en ese instante, en ese momento, para ejecutar al justo, al hombre más justo que haya pisado esta tierra. Todo comienza, mi hermano, en
intenciones de que eso sería observado por toda la iglesia hasta la posteridad. Pero también hay un relato muy interesante, hermano, en Juan capítulo 13, verso 26, porque Jesús les declaró a los discípulos, cuando su alma se puso triste, que alguien lo traicionaría, alguien lo entregaría. Entonces, hermano, le empezaron a preguntar, ¿y quién es? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Entonces respondió Jesús en el verso 26 de Juan 13, a quien yo diera el pan mojado, aquel es, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y en el verso 27 dice una porción muy interesante que usted debe de tener en cuenta. Dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió lo que es, dice, ¿por qué le dijo esto? Porque algunos pensaban, puesto que Jesús tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitábamos para la fiesta, o que diese algo para los pobres. El verso 30 dice, cuando él pues, o sea, Judas, hubo tomado el bocado, salió, y era ya de noche. Esa expresión que era de noche, un comentarista dice, mi hermano, que se refiere a la amargura que había en Judas. Había sido ya, hermano, envenenado su corazón, hermano, por Satanás. Satanás estaba ya dentro de él. Él abandonó esa reunión bajo las tinieblas, bajo la sombra de las tinieblas, y se fue directamente a ejecutar lo que él se había propuesto, mi hermano, vender a Jesucristo por 30 piezas de plata. Jesucristo inmediatamente, hermano, se fue al Getsemaní a orar, y estuvo ahí orando. Usted conoce la historia, no me voy a meter mucho en esto, hermano, en el relato del Getsemaní, pero Jesús, hermano, está ahí orando. Hermano, de repente se levanta y lo regaña a los discípulos, ¿por qué no están orando? Se regresa, una vez llega a orar, y hermano, está pasando una tremenda prueba. Es un momento muy tenso para Jesús, es muy difícil. Ahí, mi hermano, se está poniendo toda la presión en la
noche, fue en secreto. Amén. Fue en un lugar inadecuado, dijimos, no hubo receso. Después de dictaminar si era culpable o inocente, hermano, eso de ayunar y todo, no hubo nada de eso. No hubo testigos verdaderos, sino solamente falsos testigos que llegaban, hermano, contratados por aquellos malos dirigentes y acusaban a Jesús de una cosa y otro de otra. Y uno de los versos de los evangelios dice que los testigos ni siquiera se podían poner de acuerdo. Amén. No tuvo defensor público, fue condenado sin cometer ningún crimen y supuestamente su única culpa fue declararse divino. Porque cuando Caifás, hermano, no podía encontrar culpabilidad hacia él, entonces, hermano, se baja de su posición y le dice: de una vez dinos, ¿eres tú o no eres tú el Hijo de Dios? Tú lo has dicho. Y desde hoy vas a ver al Hijo de Dios, ¿verdad? Sentado a la majestad de las alturas o a la diestra, ¿verdad? Amén. Cuando este hombre oyó eso, se rasgó sus vestidos y dijo: oyeron la blasfemia. Para ellos, hermano, decir eso, que un hombre dijera eso, estaba diciendo, hermano, que él era Dios. Que él era Dios. Al decir que era hijo de Dios, los términos, hermano, que se usaron ahí estaban claramente diciendo que él era una divinidad. Y Jesucristo dijo: sí, soy una divinidad, soy la divinidad. Por eso la reacción del que se rompió los vestidos. Ahora, ¿fue falso lo que Jesús dijo? De ninguna manera. Él murió por una verdad, fue sentenciado por esa verdad que él expresó con su boca. Ahora, Jesucristo sufrió al menos 5 juicios. 2 juicios ante concilios judíos. Primero ante Anás, que cuando lo llevaron atado al principio, lo llevan, hermano, a la casa de ese sumo sacerdote, que era el suegro de Caifás, y aquel hermano de una vez lo atacó, hermano. A ver, le dio, a ver, ¿qué es lo que tú has hablado? Y empezó a cuestionar acerca de su doctrina. Y dice: yo pública he hablado siempre. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a los que me oyeron. En otras palabras, le dijo a Anás: si tú tienes un caso contra mí, exponlo, pero no me andes acusando si no tienes pruebas. En otras palabras, y lo dejó frío, lo dejó callado a ese carnicero de Anás, a ese hijo del diablo de Anás, poseído, hermano, por una fuerza satánica. Entonces, allí todo, hermano, cuando con razón Jesucristo, las palabras que él decía, las respuestas que ponía, hermano, a todos los dejaba desarmados. No podían acusarlo. Anás se quedó frito, como dicen. Se quedaron todos sorprendidos de su respuesta. Y lo único, hermano, el único que reaccionó fue uno de los que estaba ahí a un lado, un verdugo, un policía, que le dio una bofetada a Jesús. Y le recriminó por hablarle así al sumo sacerdote. Y Jesús le dijo: si ha hablado mal, está bien, pero si no, ¿por qué me golpeas? Después él lo mandó con Caifás. Tuvo 2 juicios judíos, otro concilio. Caifás también lo recibe y lo juzga. Y ahí es donde Jesús expresa que es el Hijo de Dios y dice: él es culpable. Entonces, Caifás, hermano, no haya que hacer con
porque sabía que por envidia le habían entregado. Si este era un procurador, era un representante de la justicia, ¿por qué estaba tratando mi hermano así a Jesús? Él no podía hacer eso. Sabía que era contra su propia ley romana. Y él estando sentado en el tribunal, la mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, he padecido muchos sueños por causa de él. Dice el verso 20: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré con Jesús el llamado Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. El gobernador les dijo: ¿qué pues mal ha hecho? Ellos le gritaban aún más diciendo: sea crucificado. En otra porción, hermano, dice que los fariseos, el concilio el Sanedrín, le dijo a Pilato: si lo sueltas, tú eres enemigo de César. Este se hizo rey y nosotros no tenemos más rey que César. Si tú lo sueltas, estás diciendo que ese es tu rey y no César. Vamos a hacer una revuelta y te vamos a acusar delante de César. Así de que entiende lo que vas a hacer. Este hombre político, hermano, se vio forzado a condenar a Jesús. Se vio forzado a condenarlo. Entonces, hermano, dice: ¿qué voy a hacer con Jesucristo? O con este hombre llamado Cristo. Ellos le dijeron: sea crucificado, en el verso 22, amén. Entonces el gobernador dijo: ¿qué pues mal ha hecho? Y ellos gritaban: sea crucificado. Verso 24: viendo Pilato que nada adelantaba sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Note el verso 25, lo que dice: y respondió todo el pueblo y dijo, a ver si se acuerdan de la frase que dijimos hace rato, amén: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y le soltó a Barrabás, habiendo soltado a Jesús, le entregó para que sea crucificado. Wow. Están tirando balazos. Lo que le quiero decir es esto, hermano. Ellos mismos dijeron la sentencia que pesaba sobre todo juzgado o sobre todo falso testigo o testigo femenino. La sentencia que pesaría sobre ellos. Si al que estaban condenando era culpable, lo que la culpa, hermano, recaería sobre ellos y sobre todas sus generaciones. Ellos la firman. La maldición les cae. Dice Lucas capítulo 23, verso 42. Cuando estaban ya en el momento del martillo de la cruz, ¿verdad? Jesús está crucificado, lo están escarneciendo unos, otros, el que está crucificado a un lado y el otro, hermano, tienen un diálogo con Jesús, uno le señala y hace burla de él, más otro hermano dice: hey, tú y yo merecemos estar aquí, pero él nada hizo. Y le dice en el verso 42 de Lucas 23, le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dice el verso 44, cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. La hora de las tinieblas. Llegaba su momento cúspide, hermano, y Jesucristo, el Hijo de Dios, hermano, moría con una hazaña bien tremenda. Sería ejecutado. Ya a ese momento, hermano, él muere. Hermano, el comando de las fuerzas del mal, de las tinieblas, se aseguraría, hermano, que él fuera atormentado lo suficiente para no resucitar. Por eso lo que nosotros leímos, hermano, en los versos de Isaías 53, habla, hermano, de una manera tan tremenda. Dice que, hermano, él llevó nuestras enfermedades, él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos todos nosotros curados. Angustiado, afligido como un cordero, por cárcel, por juicio fue quitado. Hermano, su generación, ¿quién la contará? En otras palabras, hermano, las fuerzas del mal querían contra toda la humanidad de Jesús
Incluso, hermano, las fuerzas de las tinieblas inventaron un rumor, porque cuando Jesucristo resucita, los fariseos y el Sanedrín inventaron esta historia y mentira, que sus discípulos llegaron de noche y hurtaron el cuerpo de Jesús. Y eso es lo que los judíos hasta hoy en día sostienen. Pero les quiero decir algo, hermano. Muy a pesar de que él sufrió un juicio injusto, dice la porción que nosotros leímos, hermano, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Amén. Se dispuso con los espías su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Por en todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetando los padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, note esta porción: verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuál fruto? Ese linaje, ese resultado de su justicia, y quedará satisfecho. Por su conocimiento, oiga bien esto, justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Esto de justificar. La injusticia que se implementó en Jesucristo sirvió para un propósito: para pagar los pecados que justamente merecíamos tú y yo. Él no murió por su pecado. Él murió, mi hermano, y derramó su sangre supuestamente por ser malo o por la maldad. Entonces, el precio de la maldad fue pagado, aunque él era inocente. Ahora él tiene el derecho de redimir y comprar con su justicia, con su juicio ejecutado, hermano, con su justificación que él ofrece a quien él quiera. Por eso es la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de que fue tan humillado, tan injusto su hermano, su tormento sufrido, pero fue exaltado de tal manera, hermano, que fue a parar a la diestra en la majestad de las alturas. Y él, hermano, le digo, dice una porción, por ejemplo, acá en 1 Corintios capítulo 2, verso 7 a un verso 8. Note lo que dice, ponga mucha atención a esto, hermano. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dice el verso 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Y cuando dice de los príncipes de este siglo, está hablando de príncipes de tinieblas y príncipes seculares, terrenales. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Si Satanás hubiera, el Señor lo reprenda, entendido lo que despertaría en su totalidad, si hubiera entendido lo que despertaría el poder que, hermano, surgió de Jesucristo en cuanto a justificación, en cuanto a perdón, en cuanto a redención, en cuanto a crear un pueblo nuevo, en cuanto a salvación, en cuanto a despertar, hermano, el orden de Dios, hermano, que viene un nuevo pacto, nunca lo hubieran crucificado. Pero esas tinieblas no entendieron, actuaron
ejecutó hace varios siglos atrás. Y hoy en día, hermano, el mundo entero conmemora un evento. Los judíos, hermanos, se enfocan en seguir, hermano, necios con el antiguo pacto, el cual ya bíblicamente, hermano, fue desechado, rememorando la salida del pueblo de Israel de Egipto. El mundo secular, el mundo pagano, cristianizado, utiliza, mi hermano, una serie de tradiciones, dogmas, creencias, rituales, mentiras, leyendas, para inventar lo que se le llama el conejo de la Pascua y toda la bola de sarta de mentiras que se ahí le siguen. Pero el pueblo de Dios también puede recordar que hace muchos años atrás, siglos atrás, el hombre más justo que pisó esta tierra, el hombre más limpio que pisó esta tierra, el hombre más íntegro que pisó esta tierra, fue condenado por ti. Es el único rey que ha comenzado un reino con su muerte, no con su vida, no con su nacimiento, sino con su propia muerte. Es alguien, hermano, diferente a todos los demás, todos los seres humanos. Y cada vez que el pueblo de Dios se reúne, si tiene la oportunidad, recuerda ese evento. No se tiene que esperar cada año a recordarlo. El mundo hoy evoca aquellos tiempos donde para mí fue un juicio injusto y para muchos lo podemos reconocer que no hubo justicia en la vida de él, pero él lo tuvo que pasar. Y una vez lo reafirmo de esta manera: fue por ti y por eso dice la Escritura: verá el resultado de su padecimiento y va a quedar satisfecho. Verá el fruto de su trabajo y va a mirar, hermano, la justificación de todo su. Vamos a dejar hasta ahí, hermano. Vamos a pedirle a los de la alabanza que pase. Muchas veces, cuando uno llega a ese punto, uno dice: Señor, ¿por qué moriste en la cruz? A veces hemos comentado con uno, con otro, y una expresión, hermano, que creo que es muy afín. Es cuando usted está mirando las películas de Jesucristo, cualquiera que esta sea, y mira que Jesús lo apresan, lo golpean. Y tal vez usted puede pensar, o pasó por su corazón o mente, y creo que su hermano Cielo incluso lo ha expresado también, que si él hubiera estado ahí, dice, yo no hubiera dejado que Jesucristo lo golpearan así, yo lo hubiera defendido. Pero era la hora de las tinieblas. Era lo aprobado por el Padre. Era lo que se tenía que hacer. Si él no moría, ni tú ni yo seríamos salvos. Si él no moría, ni tú ni yo iríamos a la eternidad. Si él no moría, lo único que nos esperaría, hermano, sería el juicio del infierno. Pero él murió, y con su muerte nos dio vida, y con su llaga nos sana, y con su mansedumbre nos pastorea, nos enseña, nos tolera. Vamos a ponernos de pie, hermano. Oye, justo, güey. Pero lo hizo por ti. Lo hizo por ti. Que su trabajo no sea en vano. Que su trabajo en tu vida se cumpla, se realice. Que lo que Él ejecutó en la cruz del Calvario pueda llevar fruto en ti. La paga de tu pecado. Él conscientemente aceptó pagarla. Él te amó tanto que no rechazó ir a esa cruz. Él dijo: pásate esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y aceptó su destino.
Aceptó ir a pagar lo que la justicia divina requería para tu salvación y para la mía. Verá fruto y quedará su alma satisfecha. ¿Por qué no cierras tus ojos y alabas al Señor, hermano? Y le reconoces. Le dices gracias por tu sacrificio. Gracias porque tú, Señor, toleraste toda la injusticia para nuestro Dios, la cual ningún hombre pudo. de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Con su sangre nos ha redimido para nuestro Dios, de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exalta al Cordero de gloria. Al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Con su sangre nos has redimido para nuestro Dios, de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exalta al Cordero de gloria.
alabanza y júbilo. Acuérdense, hermano, el Señor es bueno. El Señor merece la gloria y la honra. Por eso nosotros le cantamos, le adoramos. Por eso nosotros, hermano, más que pedirle, debemos darle la gloria, hermano. Debemos de alabarlo, de adorarlo, hermano. Amén. Más de andar poniendo quejas y quejas y quejas. Glorifíquele, exalte su nombre, porque Él lo hizo. ¿Cómo he de expresar la gratitud que hay en mi ser para Dios, mi Redentor, quien me restauró? No era nada cuando Él me salvó, y ahora yo soy un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo. Oh Dios, no hay Dios como mi Dios, maravilloso, maravilloso, maravilloso es nuestro Dios. Oh Dios, no hay Dios como mi Dios, maravilloso, maravilloso, maravilloso es nuestro Dios. La gratitud que hay en mi ser para Dios, mi Redentor, quien me restauró. Yo no era nada cuando Él me salvó, y ahora yo soy un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo. Oh Dios, no hay Dios como mi Dios, maravilloso, maravilloso, maravilloso es nuestro Dios. No hay Dios como mi Dios, maravilloso, maravilloso, maravilloso es nuestro Dios. No hay Dios como mi Dios, maravilloso, maravilloso, maravilloso es nuestro Dios. Ahora, Señor, díselo con todo su corazón. Amén, hermano. Somos gente, hermano, ya lo vamos a ir, pero creo que no hay talento, ¿verdad? No hay talento, pero hay un poco de despensa, hermano. Y acuérdese, siempre es para bendecirlo, amén. Y para darle gracias a Dios, hermano. Recuerde que también para esta semana, noche, hermano, es los 15 años, ¿verdad? Otra vez acuérdeme, ¿a qué hora va a ser? A las 11, los 15 años de Paola. Paola, ¿quieres pasar acá al frente e invitar a todos? ¿Sí? Pásale aquí al frente. Vamos a hacer que Paola los